Hay hombres que lo tienen todo, y hay hombres que lo tuvieron todo. Y la distancia entre esas dos frases cabe entera en un folio mojado pegado a una farola. Aquella mañana de noviembre llovía sobre Valencia con esa lluvia fina y terca que no llega a mojar del todo, pero acaba calándote hasta el hueso, y un hombre con un abrigo caro y arrugado, con la barba de 3 días y los zapatos manchados de barro, colocaba con las manos temblorosas otro cartel más en el poste que hay frente a la puerta de un colegio público. En el cartel había una foto de un niño de 6 años sonriendo con un helado de fresa, una fecha, un número de teléfono y una palabra escrita en letras enormes: desaparecido. Llevaba 14 meses haciendo exactamente lo mismo, cada semana, en cada barrio, y ya nadie se paraba a mirar, porque la ciudad se había acostumbrado a esa cara, igual que se acostumbra al ruido del tráfico. Lo que aquel hombre no sabía, mientras alisaba el papel con la palma de la mano y sentía el frío del metal en los dedos, era que en menos de 2 minutos, una niña de 8 años con una mochila rosa iba a detenerse a su lado, iba a mirar la foto con toda la calma del mundo y le iba a decir 6 palabras que le partirían la vida en dos. Adrián Requena tenía 42 años y una empresa de logística con almacenes en 3 provincias, 120 empleados y una flota de camiones que cruzaba media península todas las noches. Había construido aquello desde una furgoneta de segunda mano y un teléfono que sonaba a todas horas. Y durante mucho tiempo pensó que eso era exactamente lo que un padre debía hacer: levantar algo grande para que su hijo no tuviera que levantarlo nunca. Ahora todo aquello le parecía una broma cruel, una montaña de dinero que no servía absolutamente para nada, porque el dinero puede comprar abogados, detectives, anuncios en prensa y silencios incómodos, pero no puede comprar la voz de un niño llamándote desde el pasillo a las 7 de la mañana. Bruno había desaparecido un domingo de septiembre. Le tocaba fin de semana con su madre, y a las 9 de la noche, cuando Adrián estaba esperando en el portal con la bolsa del colegio preparada, recibió una llamada de Marina, su exmujer, con la voz rota, gritando que se lo habían llevado en el aparcamiento de un centro comercial, que se había girado 2 segundos, solo 2 segundos, y que el niño ya no estaba. Vino la policía, vinieron las cámaras, vinieron los perros, vinieron los periodistas, y después las teorías, y después las miradas de la gente en el supermercado, y después el silencio, que es lo peor de todo, porque el silencio es la forma que tiene el mundo de decirte que ya ha pasado página. Durante 14 meses, la vida de Adrián se había reducido a un circuito de 3 puntos. La imprenta del polígono, donde un chico con gafas le imprimía 500 carteles cada mes sin cobrarle nunca el diseño. Las calles, cualquier farola, cualquier marquesina. Y la comisaría, donde una inspectora que ya no le miraba a los ojos le repetía siempre lo mismo: que el caso seguía abierto, que no se cerraba nunca, que la avisarían en cuanto hubiera algo. Había adelgazado 11 kilos, había dejado de dormir en su habitación y dormía en la de Bruno, en el suelo, encima de una manta, con la puerta abierta por si acaso. Aquella mañana había elegido ese colegio porque su hijo tendría ya la edad de cursar segundo, y porque en algún momento del mes anterior se le había metido en la cabeza una idea absurda y desesperada. La idea de que si alguien tenía a Bruno escondido, ese alguien tendría que llevarlo tarde o temprano a un colegio, y entonces habría otros niños, y los niños hablan, y los niños ven cosas que los adultos deciden no ver. El timbre sonó dentro del recinto, y la marea de padres empezó a retirarse hacia los coches. Adrián apretó el último trozo de cinta adhesiva con el pulgar, y se quedó ahí, mirando la cara de su hijo impresa en blanco y negro, empapándose despacio, y pensó que ya ni siquiera recordaba con exactitud el sonido de su risa, y que aquella idea le daba más miedo que la propia ausencia. Entonces notó que alguien se había parado a su lado. Era una niña pequeña, delgada, con una mochila rosa demasiado grande para su espalda y unas botas de agua amarillas con dibujos de patos. Llevaba el pelo recogido en una coleta torcida, como hecha con prisa, y miraba el cartel con una atención tranquila, sin curiosidad morbosa, casi con aburrimiento, como quien reconoce a un vecino en una foto del periódico. Adrián no dijo nada. Estaba tan acostumbrado a que la gente apartara la mirada que aquella niña quieta le pareció una alucinación. La niña levantó un dedo, señaló la foto y habló con una voz clarísima, sin bajar el tono, sin ningún misterio,
con la naturalidad de quien está diciendo la hora. «Señor, ese niño vive en mi casa», dijo. «Mi madre dice que no se lo cuente a nadie». El mundo se detuvo de una manera muy concreta y muy física. Adrián sintió que el ruido de la lluvia desaparecía, que el tráfico de la avenida se apagaba, que el aire se volvía espeso, y notó su propio corazón golpeando dentro del pecho como si quisiera romperle las costillas desde dentro. Intentó hablar y no le salió la voz. Se agachó, muy despacio, con las rodillas crujiendo sobre la acera mojada, y cuando por fin consiguió articular una palabra, fue solo una, un nombre, dicho en un susurro que ni él mismo reconoció. «Bruno», dijo. La niña frunció el ceño, como si aquello no le encajara del todo, y negó con la cabeza muy seria. «No se llama así», contestó. «Se llama Dani, y no va al cole porque está malito». Adrián alargó la mano sin pensarlo, con la intención de agarrarla del brazo, de sujetarla, de no dejar que aquel momento se le escapara de los dedos, como se le había escapado todo lo demás. Y justo en ese instante, una voz de mujer llamó a la niña desde la verja del colegio. Una voz autoritaria y cansada, la voz de una maestra que tiene 25 niños que meter en fila y ninguna paciencia para hombres empapados que se agachan delante de sus alumnos. «Cándela, vamos, que llegas tarde», gritó la mujer. La niña dio media vuelta y echó a correr con las botas amarillas salpicando agua, y en el segundo exacto en que Adrián se incorporaba para seguirla, con el corazón desbocado y la garganta ardiendo, la verja metálica se cerró con un golpe seco que sonó como una sentencia, y él se quedó allí de pie, solo, delante de un cartel empapado con la cara de su hijo, con la lluvia cayéndole por la cara y una única frase repitiéndose dentro de su cabeza una y otra vez, con un eco insoportable. «Mi madre dice que no se lo cuente a nadie». Lo más cruel de la esperanza es que llega siempre acompañada de un testigo que no la respalda, y en el caso de Adrián Requena, ese testigo era él mismo. Aquella misma mañana, a las 10:15, estaba sentado en una silla de plástico de la comisaría de distrito, con el abrigo chorreando sobre el suelo y las manos entrelazadas para que no se le notara el temblor, contándole a la inspectora Serrano lo que había pasado delante del colegio, palabra por palabra, con una precisión obsesiva, repitiendo 3 veces la frase de la niña, porque tenía la sensación de que si la repetía suficientes veces, alguien acabaría creyéndosela. La inspectora Serrano lo escuchó con las manos apoyadas en la mesa y una expresión que Adrián conocía demasiado bien. Esa expresión de profesional agotada que ya no está evaluando una pista, sino evaluando el estado mental de la persona que tiene delante. «Adrián», dijo ella al final, con esa suavidad terrible que usa la gente cuando cree que está roto. «En abril nos dijiste que habías visto a Bruno en una gasolinera de Almusafes y resultó ser un niño rumano de 9 años. En junio nos hiciste ir a un piso de Ruzafa porque un vecino te dijo que se oían llantos, y era un bebé de 11 meses. En agosto llamaste 3 veces en la misma noche». «Ya lo sé», contestó él, y le ardía la cara de vergüenza y de rabia. «Ya sé lo que hice. Pero esta vez no soy yo el que ha visto nada. Esta vez es una niña de 8 años la que se ha parado delante de mí y me ha dicho que mi hijo vive en su casa». ¿Por qué iba a inventarse eso una niña? ¿Por qué iba a decir además que su madre le ha prohibido contarlo? «Porque los niños inventan cosas continuamente», dijo la inspectora, y hasta ahí llegaba su paciencia. «Porque han visto tu cartel 50 veces, porque han oído hablar de esto en casa, porque quieren llamar la atención de un adulto que parece triste. Y porque tú, Adrián, y esto te lo digo con todo el respeto del mundo, tú llevas 14 meses sin dormir y ya no eres una fuente fiable de nada». Le pidieron el nombre de la niña. Él solo tenía uno, Cándela, gritado por una maestra a 10 metros de distancia. Le pidieron el colegio, y eso sí lo dio, y le prometieron que alguien haría una llamada de comprobación, pero él supo, por la forma en que la inspectora anotó aquello en un papel suelto, y no en el sistema, que esa llamada no la iba a hacer nadie con demasiadas ganas. Salió a la calle con la sensación de estar caminando dentro de un sueño ajeno. Llamó a su abogado, Vicente, que llevaba con él desde los tiempos de la primera nave, y se lo contó todo de carrerilla mientras andaba sin rumbo por la avenida, y Vicente lo escuchó en silencio, y después, muy despacio, con la voz de quien va a decir algo que le duele decir,
Le preguntó si estaba tomando la medicación que le había recetado el médico en primavera, y le sugirió que quizás sería buena idea volver a la consulta, no porque estuviera loco, sino porque cualquiera en su situación necesitaría ayuda, y añadió una frase que a Adrián se le clavó como una astilla. Adrián, tienes que empezar a aceptar que igual esto no acaba bien. Colgó sin despedirse. Se metió en un bar de la esquina, pidió un café con leche que no se bebió y se quedó mirando la taza mientras la duda empezaba a crecerle por dentro como una humedad. Porque el problema de verdad, era que él ya no se fiaba de su propia cabeza. Había pasado noches enteras oyendo pasos de niño en el pasillo. Había levantado la cabeza en el supermercado convencido de reconocer una nuca. Había soñado tantas veces con que alguien se acercaba a él y le decía justo eso: «Señor, ese niño vive en mi casa», que ahora ya no era capaz de distinguir si aquella mañana había ocurrido de verdad o si su cerebro, harto de sufrir, había decidido regalarle por fin la escena que llevaba 14 meses ensayando. Repasó los detalles como quien revisa las costuras de una prenda: la coleta torcida, las botas amarillas con patos, la mochila rosa, la lluvia, la frase de la maestra: «Cándela, vamos, que llegas tarde». Todo era demasiado nítido, demasiado concreto, demasiado sucio de realidad. Pero también lo eran sus sueños. Se llevó las manos a la cara y se apretó los ojos con las palmas hasta que vio manchas de colores, y cuando bajó las manos y metió una en el bolsillo del abrigo buscando el dinero del café, sus dedos tocaron algo que no debería estar allí. Un papel pequeño, arrugado, húmedo. Lo sacó despacio, con el corazón latiéndole otra vez en las sienes, y lo puso encima de la barra de acero y lo alisó con el canto de la mano. Era el envoltorio de un caramelo de limón, y por la cara interior, la de papel blanco, alguien había pintado con rotulador azul un dibujo infantil, torpe y clarísimo: 2 niños cogidos de la mano al lado de una casa con tejado triangular y un sol en la esquina. Debajo de uno de los niños había escrita una palabra con letra de niña, letras grandes y desiguales: «Cándela». Y debajo del otro niño había otra palabra, escrita con otra letra distinta, más pequeña, más apretada, más redonda. Una letra que Adrián había visto 1000 veces en los cuadernos de primero de primaria, en las notas del frigorífico, en los dibujos que todavía guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama. La palabra era Dani, pero la letra era la de Bruno. Adrián se quedó completamente quieto, con las 2 manos apoyadas en la barra, mirando aquel envoltorio de caramelo como si fuera la única prueba de que el mundo seguía existiendo, y por primera vez en 14 meses no sintió tristeza ni miedo. Sintió otra cosa, algo frío y afilado que le subía por la espalda y le enderezaba los hombros, y era la certeza absoluta, brutal, indiscutible, de que su hijo estaba vivo, de que estaba cerca, y de que alguien, en algún lugar de aquella ciudad, llevaba 14 meses mirándole a la cara y mintiéndole. Cogió el envoltorio con un cuidado infinito, lo metió entre 2 páginas de su agenda, dejó un billete de 10 euros sobre la barra sin esperar el cambio y salió del bar bajo la lluvia con el teléfono ya en la oreja, buscando en la agenda un número que no había marcado nunca. El número de un hombre que un socio le había recomendado un año antes y que él había apuntado sin fe y que ahora, de golpe, era lo único que le quedaba. Antes de aceptar el caso, Bernardo Salas le hizo a Adrián una sola pregunta, y no fue cuánto está dispuesto a pagar, ni desde cuándo falta el niño, ni tiene usted enemigos, sino algo mucho peor. Dígame una cosa, señor Requena, y piénselo bien antes de contestar. Si al final resulta que su hijo está vivo y que lleva 14 meses a media hora de su casa, ¿de quién sospecharía usted primero? Estaban en un despacho diminuto, encima de una tienda de recambios, en una calle estrecha del barrio del Carmen, con las persianas medio bajadas y un ventilador parado en un rincón. Bernardo tenía 60 años, la espalda ancha, las manos enormes y la cabeza rapada casi al cero, y había pasado 28 años en la Guardia Civil, los últimos 9 en un equipo de desaparecidos, hasta que un problema con un superior y una jubilación anticipada lo dejaron con demasiado tiempo libre y demasiadas cosas dentro de la cabeza. Adrián tardó mucho en contestar. Se miró las manos y luego miró la ventana
y luego dijo el nombre que llevaba 14 meses evitando decir en voz alta, ni siquiera dentro de su propio pensamiento. De Marina, dijo, de mi exmujer. Bernardo asintió una sola vez, sin sorpresa, sin juicio, como quien tacha una casilla, y sacó una libreta de anillas gastadas. Bien, dijo, entonces vamos a trabajar. Pero le voy a poner 3 condiciones, y si rompe una sola, yo me bajo del coche, y usted se queda solo con su dinero y con su desgracia. 1. No se acerca al niño. 2. No se acerca a la niña. 3. No llama a su exmujer, ni la mira desde lejos, ni le manda un mensaje, ni respira en su dirección hasta que yo se lo diga. ¿Por qué?, preguntó Adrián. Porque si lo que usted me cuenta es verdad, dijo Bernardo, apoyando los codos en la mesa, hay una mujer que ha montado esto con mucha cabeza y mucho tiempo, y esa clase de gente tiene siempre un plan de salida. Si nota que alguien respira cerca, coge al crío y en 48 horas está en Portugal, o en Marruecos, o en un pueblo de Galicia donde no lo encuentra ni Dios. Usted lo que quiere no es verlo, usted lo que quiere es recuperarlo. Y para recuperarlo, hace falta que un juez firme un papel, y para que un juez firme un papel, hace falta que nosotros no toquemos absolutamente nada. Adrián apretó los dientes y asintió. El trabajo empezó esa misma tarde, y fue mucho menos cinematográfico de lo que él había imaginado. No hubo persecuciones ni cámaras ocultas. Hubo listas. Bernardo consiguió, por caminos que no explicó y que Adrián prefirió no preguntar, el nombre completo de todas las niñas llamadas Cándela, matriculadas en 2º y 3º en aquel colegio. Y resultaron ser 2. Una vivía a 4 calles del centro, con sus 2 padres y un hermano mayor, y quedó descartada en una tarde. La otra se llamaba Cándela Ferrán Ortiz. Tenía 8 años, no vivía en Valencia, sino en Alborín, un pueblo de 4.000 habitantes a 26 kilómetros, y venía cada mañana en el autobús escolar, porque su madre trabajaba limpiando oficinas en la ciudad. La madre se llamaba Nuria Ferrán, tenía 35 años, estaba divorciada, cobraba 1.200 euros al mes y vivía de alquiler en una casa baja, con el patio delantero y una verja verde despintada, en la parte vieja de Alborín, la que sube hacia la ermita. Bernardo tardó 9 días en montar el cuadro completo, y durante esos 9 días, Adrián estuvo a punto de perder la cabeza 3 veces, porque no hay nada más insoportable que esperar cuando sabes que tu hijo está respirando a 26 kilómetros de ti. Al 10º día, Bernardo lo citó otra vez en el despacho y puso encima de la mesa una carpeta azul. «Escúcheme bien y no me interrumpa», dijo. «Nuria Ferrán tiene una hija, Cándela, 8 años, escolarizada, sin ninguna incidencia. Vive con ella. Hasta ahí, normal. Pero en esa casa hay otro niño». A Adrián se le fue el aire. «Los vecinos lo conocen», siguió Bernardo con la voz plana, como quien lee un parte. «Lo llaman Dani. Dicen que es un sobrino de Nuria, hijo de una hermana que está enferma y que no puede ocuparse de él. Lleva viviendo ahí desde el otoño pasado. Aproximadamente 7 años de edad. Y aquí viene lo importante, señor Requena, así que respire. Ese niño no está matriculado en ningún colegio del pueblo, ni del pueblo de al lado, ni de la comarca. He mirado en el registro sanitario del Centro de Salud de Alborín y tampoco tiene tarjeta asignada. No sale nunca solo. No juega en la plaza con los demás críos. Los vecinos dicen que es muy tímido y que está delicado de salud. Sale al patio de la casa por las mañanas, un rato, con la capucha puesta, y por las tardes cuando ya no hay gente en la calle. Bernardo levantó la vista de la carpeta y miró a Adrián a los ojos, por primera vez en toda la conversación. «Nuria Ferrán no tiene ninguna hermana», dijo. «Es hija única». El silencio que se hizo en aquel despacho tenía un peso físico. Adrián notó que se le llenaban los ojos y que no podía hacer nada por evitarlo, y se pasó la mano por la cara con rabia, y cuando por fin habló, le salió una voz que no parecía la suya.
Es él, dijo. Es Bruno. Puede ser, contestó Bernardo, y su prudencia no era frialdad, sino oficio. Puede ser, y yo diría que lo es, pero puede ser también un niño de cualquier otra familia, y mientras no le vea la cara, y no tengamos algo que un juez pueda leer sin reírse, esto no vale nada. Así que mañana, a las 7 de la mañana, usted y yo vamos a estar aparcados en la calle de arriba, dentro de una furgoneta que huele a tabaco, con 2 termos de café, y usted no va a bajarse del vehículo pase lo que pase. ¿Me ha entendido? Adrián asintió, y aquella noche, tumbado en el suelo de la habitación de su hijo, con el envoltorio de caramelo dentro de una bolsa de plástico transparente apretado contra el pecho, no durmió ni un minuto. Y por primera vez en 14 meses no le importó, porque el insomnio ya no era una tortura, sino una espera. Hay gestos que un padre reconocería aunque le arrancaran los ojos, y Adrián Requena descubrió el suyo a las 8:20 de la mañana de un martes, a través del cristal empañado de una furgoneta blanca, aparcada frente a una verja verde despintada. Llevaban 1 hora y 40 minutos allí. La calle subía en cuesta hacia la ermita y estaba vacía, con esa quietud de los pueblos entre semana, en la que solo se oyen las persianas subiendo y algún perro. Bernardo bebía café sin hacer ruido, y no había dicho una palabra en todo ese tiempo. Adrián tenía las manos metidas entre las rodillas para que dejaran de temblarle, y no apartaba los ojos del patio. A las 8:15 se abrió la puerta de la casa. Salió primero una mujer delgada, con el pelo recogido y un chaquetón azul, que echó un vistazo rápido a la calle en ambas direcciones antes de dejar salir a nadie, y ese gesto, ese barrido de ojos de un lado a otro, le dijo a Adrián más cosas que cualquier informe. Y detrás de ella salió el niño. Llevaba una sudadera gris con la capucha puesta, unos pantalones de chándal y unas deportivas azules. Era delgado, muy delgado, con las piernas como palos, y caminó hasta el centro del patio con una lentitud extraña, sin la impaciencia física que tienen todos los críos de 7 años. Se quedó ahí de pie, de espaldas a la calle, mirando una pared. Adrián se inclinó hacia adelante hasta tocar el salpicadero con la frente. «Es él», susurró. «Bernardo, es él». «De espaldas y con capucha no es nadie», dijo Bernardo sin moverse. «Espere». El niño se agachó y cogió una piedra pequeña del suelo. La miró un momento, y entonces hizo una cosa. Se pasó la piedra de la mano derecha a la izquierda por detrás de la espalda, sin mirar, y luego abrió las 2 manos delante de él con las palmas hacia arriba y los codos pegados al cuerpo, y se quedó así un segundo, y luego dejó caer los hombros, exactamente como si estuviera haciendo un truco de magia para un público que no existía. Adrián dejó de respirar. Ese truco se lo había enseñado él. Se lo había enseñado una tarde de invierno, en el sofá, cuando Bruno tenía 2 años y medio, con una moneda de 2 céntimos, y el niño lo había repetido durante años con piedras, con canicas, con trozos de pan, siempre igual, siempre con ese mismo gesto de encogerse de hombros al final, que no formaba parte de ningún truco de verdad y que era solo suyo. Adrián agarró la manilla de la puerta. No fue una decisión, no hubo pensamiento. Su cuerpo entero se lanzó hacia esa puerta con la fuerza de 14 meses, y lo único que se lo impidió fue el antebrazo de Bernardo Salas, que le cruzó el pecho como una barra de hierro y lo clavó contra el respaldo del asiento con una violencia tranquila y absoluta. «Quieto», dijo Bernardo, muy bajo, muy cerca de su oído. «Quieto». «Suéltame», dijo Adrián, y le salió un sonido de animal. «Suéltame, es mi hijo, está ahí mismo, suéltame». «Escúcheme», dijo Bernardo sin aflojar ni un centímetro. «Si usted baja ahora, ¿qué pasa? Le cuento lo que pasa. Usted salta esa verja, coge al crío, esa mujer grita, salen 3 vecinos, alguien llama a la Guardia Civil, y en 20 minutos hay una patrulla que se encuentra a un empresario de Valencia, con antecedentes de denuncias falsas, intentando llevarse por la fuerza a un menor que no está a su nombre en ningún papel. A usted lo esposan, al niño se lo llevan, y quien esté detrás de esto tiene toda la noche para hacerlo desaparecer otra vez, y esta vez para siempre.
14 meses, señor Requena. 14 meses de mierda para tirarlos por la ventana en 14 segundos. Adrián dejó de forcejear. Se derrumbó contra el asiento con la respiración entrecortada y las lágrimas corriéndole por la cara sin ningún pudor, y se tapó la boca con las dos manos para no gritar. Bernardo le soltó despacio y volvió a coger su café. Ahora míreselo bien, dijo. Grábeselo, porque va a ser lo último que vea de él hasta que esto se haga como Dios manda. El niño seguía en el patio. Había tirado la piedra y ahora daba vueltas alrededor de un limonero raquítico, arrastrando la mano por el tronco. La mujer del chaquetón azul había entrado en la casa y se la veía a través de la ventana de la cocina, moviéndose. Y entonces ocurrió. Quizá fue el reflejo del sol en el parabrisas, o el ruido de un pájaro, o esa cosa inexplicable que hace que un niño levante la cabeza justo cuando alguien lo está mirando. El caso es que el crío se detuvo, se giró hacia la calle y por encima de la verja verde, a través de 20 metros de aire frío y de un cristal sucio, miró directamente a Adrián Requena a los ojos. Y Adrián le vio la cara. Era Bruno. Era su hijo. Más alto, más flaco, con el pelo mal cortado y unas ojeras que ningún niño de 7 años debería tener, pero era él, era su cara, era su boca, eran los ojos de su madre metidos en la cara de su abuelo, era su hijo, ahí, a 20 metros, respirando. Adrián levantó una mano y la apoyó en el cristal, sin poder hacer nada más. Y Bruno lo miró. Lo miró durante casi 3 segundos enteros, con una calma absoluta, con la cabeza ligeramente ladeada, igual que se mira a un coche aparcado, o a un árbol, o a un desconocido cualquiera de un pueblo pequeño. No hubo reconocimiento, no hubo sobresalto, no se le abrieron los ojos, no dio un paso adelante, no dijo nada, no cambió la expresión ni un milímetro. Y después, sin ninguna prisa, se dio la vuelta, volvió a poner la mano en el tronco del limonero y siguió dando vueltas. Dentro de la furgoneta, Adrián Requena se quedó con la palma pegada al cristal helado y sintió por primera vez algo que era muchísimo peor que el miedo y muchísimo peor que la rabia, algo para lo que no estaba preparado y contra lo que ni todo su dinero ni todos sus abogados podían hacer absolutamente nada. Su hijo estaba vivo, su hijo lo había mirado a la cara y su hijo no sabía quién era. Rompió la promesa a las 5 de la tarde del día siguiente y lo hizo en frío, sabiendo perfectamente lo que hacía, porque hay cosas que un hombre no puede delegar en nadie. Aparcó su coche 2 calles más abajo, subió la cuesta con las manos en los bolsillos y el corazón golpeándole en el cuello, y llamó al timbre de la verja verde. No tenía ningún plan, no llevaba nada preparado, solo sabía que si pasaba una noche más sin oír una explicación de una boca humana, se iba a volver loco de verdad. Nuria Ferrán abrió la puerta de la casa con un trapo de cocina en la mano, dio 3 pasos por el patio hacia la verja, levantó la vista y se quedó blanca. No fue sorpresa, fue pánico, un pánico limpio, animal, inmediato. La mujer soltó el trapo, retrocedió medio metro y se llevó la mano a la boca, y Adrián comprendió con una claridad espantosa que ella lo había reconocido al instante, y que no lo había reconocido de los carteles. «Por favor», dijo Adrián, con las manos abiertas y quietas a la altura del pecho, hablando muy despacio para que su propia voz no lo delatara. «No voy a entrar, no voy a hacer nada. Mire, no me muevo de aquí, solo quiero hablar». «Váyase», dijo ella, y le temblaba todo. «Váyase ahora mismo o llamo a la Guardia Civil». «Llámela», dijo él. «Llámela ahora mismo, por favor, se lo pido yo». «Llame usted, porque yo llevo 14 meses llamando y nadie me hace caso». Aquello la desarmó. Nuria se quedó ahí, a 2 metros de la verja, con la respiración acelerada, mirándolo con los ojos muy abiertos, y él vio en su cara algo que no encajaba en absoluto con la imagen de la secuestradora fría que había construido en su cabeza durante 24 horas. Vio miedo, sí, pero era miedo de él, no miedo de la policía. Y vio otra cosa debajo, algo más viejo y más cansado, que era el agotamiento de alguien que lleva mucho tiempo cargando con un peso que le queda grande. «Dentro de esa casa hay un niño», dijo Adrián, y notó cómo se le quebraba la voz en la última palabra. «Un niño que ustedes llaman Dani».
Ese niño se llama Bruno Requena. Nació el 9 de marzo. Tiene una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de una bici en Cullera. Le da miedo el ruido de las aspiradoras. Duerme con la mano debajo de la almohada. Es mi hijo. Nuria negaba con la cabeza mientras él hablaba, cada vez más rápido, con las lágrimas ya cayéndole, y de repente estalló. No, dijo. No, no. Usted no sabe lo que dice. Usted no puede venir aquí a contarme eso. Usted es el padre. Usted es el que le pegaba. El mundo se paró por segunda vez en 2 semanas. ¿Qué? Dijo Adrián. Usted es el que les pegaba, repitió ella, y ahora hablaba a gritos, agarrada a los barrotes de la verja con las 2 manos. A él y a ella, a los 2, en su casa, con la puerta cerrada. Y usted tiene dinero, y tiene abogados, y compró a todo el mundo. Y ella me lo enseñó, me enseñó las fotos, me enseñó los informes, me enseñó los mensajes que usted le mandaba, y me dijo que si la justicia le devolvía al niño, usted lo iba a matar. Me lo dijo llorando en mi cocina, sentada donde yo desayuno todos los días, y me suplicó que la ayudara. Y yo la ayudé porque tengo una hija, y porque yo también he tenido miedo en mi casa, y sé lo que es eso, y no me arrepiento, ¿me oye? No me arrepiento. Adrián se agarró a la verja porque las piernas dejaron de sostenerlo. Nunca le puse la mano encima a nadie, dijo, y era apenas un hilo de voz. Nunca. Ni a ella ni a él. Nunca. Eso lo dicen todos, contestó Nuria, pero ya no había convicción en su voz, había pura súplica, porque estaba pidiéndole a él que le confirmara la única versión que le permitía seguir mirándose al espejo. Y entonces Adrián hizo lo único que se le ocurrió. Sacó el teléfono con las manos temblando, buscó una carpeta y empezó a mostrárselo todo a través de los barrotes, sin decir nada, pasando fotos y documentos uno detrás de otro, muy despacio, para que ella pudiera leerlos. La sentencia de divorcio, con la custodia compartida concedida sin ninguna medida de protección, la denuncia que él puso el 17 de septiembre, el informe de la policía sobre la desaparición, los recortes de prensa, los carteles, y luego las fotos, decenas de fotos, cientos, un niño en una piscina hinchable, un niño disfrazado de dinosaurio, un niño dormido encima del pecho de un hombre en un sofá, un niño soplando 5 velas, un niño haciendo un truco de magia con una moneda y encogiéndose de hombros al final. Nuria Ferrán se llevó las 2 manos a la cara y se dobló hacia adelante, como si le hubieran dado un golpe en el estómago, y empezó a llorar de una manera horrible, sin ruido, con todo el cuerpo. «Ay, Dios mío», dijo, «ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué he hecho?». Adrián no dijo nada. No podía. Ella tardó mucho en poder hablar otra vez, y cuando lo hizo, agarrada a la verja como si fuera lo único que la mantenía en pie, las palabras le salieron a trompicones. «Me dio dinero», dijo, «cada mes, en mano, 600 euros. Me dijo que era para la comida y la ropa del niño. Me dijo que no lo llevara al médico ni al colegio, porque en cuanto entrara en un ordenador, usted lo encontraría en 2 días. Me dijo que si alguien preguntaba, dijera que era mi sobrino. ¿Y al niño? Al niño le dijo que su padre lo había abandonado, que se había ido con otra mujer a otro país, que no lo quería, que nunca lo había buscado. A Adrián se le escapó un sonido que no era humano. Yo le decía que eso no estaba bien, siguió Nuria, hablando cada vez más deprisa, con la desesperación de quien vacía por fin un saco que llevaba 1 año a la espalda. Yo le decía que el crío tenía que ir al colegio, que estaba raro, que casi no habla, que se pasa las horas mirando la pared, que se despierta por las noches gritando. Y ella me decía que era el trauma de lo que usted le había hecho. Y yo me lo creía. Yo me lo creía porque necesitaba creérmelo. ¿Entiende? Porque si no me lo creía entonces yo era una... No terminó la frase. Adrián se agarró la cabeza con las 2 manos y se quedó mirando al suelo del patio, a las baldosas rotas, y dentro de él ya no quedaba dolor, ni sorpresa, ni siquiera odio. Quedaba una cosa muy simple y muy limpia, que era el nombre de su exmujer repitiéndose en su cabeza como un martillo. «Marina», dijo en voz alta. Nuria levantó la cabeza de golpe, y en ese momento, con la cara empapada y los ojos rojos,
hizo una cosa muy rara. Miró el reloj de su muñeca, después miró la puerta de su casa, después miró la calle, hacia arriba, hacia la curva por la que se entra al pueblo desde la carretera comarcal. Y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no lloraba. Estaba absolutamente aterrorizada. «Señor», dijo, «tiene que irse de aquí, ahora mismo». «¿Por qué?», preguntó Adrián. «Porque son las 6:20», dijo Nuria Ferrán, y agarró la verja con las dos manos y acercó la cara a los barrotes. «Y Marina viene esta tarde». Hay silencios que suenan más fuerte que un grito, y el que había dentro de aquella casa a las 7:15 de la tarde del jueves siguiente era el silencio más ruidoso que Adrián Requena había oído en toda su vida. Pero para llegar hasta ese silencio, hubo antes 48 horas que fueron una carrera contra el reloj, y que Adrián recordaría siempre como las peores de todo aquel asunto, peores incluso que la noche de la desaparición, porque la noche de la desaparición él no sabía nada y ahora lo sabía todo, y aún así no podía tocar a su hijo con las manos. Aquella tarde en la verja, Bernardo lo sacó de Alborín casi a rastras. Le quitó las llaves del coche, lo metió en el asiento del copiloto y condujo él hasta Valencia sin abrir la boca durante 20 kilómetros, con la mandíbula apretada, y solo cuando entraron en la ciudad y pararon en un semáforo, dijo una frase, sin mirarlo. «Le dije 3 cosas y usted rompió 2». Adrián no se defendió. Estaba mirando por la ventanilla y veía pasar la gente por la acera, gente que volvía del trabajo, gente que compraba pan, gente que discutía por teléfono sobre cosas que no importaban nada, y le parecía todo un decorado de cartón. «Ha confesado», dijo Adrián. «Nuria Ferrán ha confesado. Lo tiene todo. Los pagos, las instrucciones, la mentira del sobrino, todo». «Sí», contestó Bernardo, y aceleró en cuanto se puso el verde. «Y también le ha dicho a usted que su exmujer iba a aparecer por allí en 20 minutos. Y ahora esa mujer tiene la cara de usted metida en la cabeza y una decisión que tomar. Rece para que sea de las que se hunden y no de las que corren». No rezó. Hizo algo mejor, que fue por fin, después de 14 meses, comportarse como el empresario que era, y no como el fantasma en el que se había convertido. Llamó a Vicente a las 9 de la noche y le dijo que fuera a su casa. Y cuando Vicente llegó y vio la carpeta azul de Bernardo encima de la mesa, y las fotos del niño en el patio, y la transcripción de lo que Nuria había dicho en la verja, y el envoltorio de caramelo dentro de su bolsa de plástico, el abogado se sentó muy despacio en una silla y dijo una sola palabra: «Joder». Trabajaron toda la noche. A las 8 de la mañana del jueves estaban los 3 en la comisaría, y esta vez no los recibió la inspectora Serrano en una mesa de plástico, sino que a los 40 minutos apareció ella misma con un café en la mano, sin maquillar, con la cara de quien acaba de leer un documento que le ha revuelto el estómago. Y se sentó delante de Adrián y le sostuvo la mirada. «Si esto es verdad», dijo, «le pido perdón. Y si es verdad, esto no lo lleva ya un policía de barrio, esto lo lleva un juzgado». Empezó entonces la parte más lenta y más cruel, que es la parte legal, la parte de los papeles, la parte en la que un hombre que sabe exactamente dónde está su hijo tiene que quedarse sentado en un pasillo con una máquina de café estropeada mientras otras personas escriben cosas en ordenadores. Hacía falta una orden, hacía falta que un juez leyera, valorara, firmara. Hacía falta coordinar con la Guardia Civil del puesto de Alborín. Hacía falta hacerlo bien, decían todos. Hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, el niño acaba en un centro de menores durante meses y usted acaba en los juzgados discutiendo con una defensa que dirá que usted lo montó todo. Y mientras tanto, en algún lugar del mundo, un reloj corría. A las 6 de la tarde del jueves, Vicente colgó el teléfono en el pasillo del juzgado. Se volvió hacia Adrián y le dijo 4 palabras. «Está firmada. Vamos ya». Salieron de Valencia en 3 coches. Adrián iba en el último, con Bernardo, y tenía prohibido bajarse hasta que le dijeran. Hicieron los 26 kilómetros en menos de 20 minutos, con el sol cayendo detrás de las montañas y el cielo poniéndose de ese color naranja sucio
que tienen los atardeceres de noviembre, y Adrián iba mirando la carretera con las manos abiertas encima de las rodillas y pensaba una sola cosa, en bucle, como una oración. Aguanta un poco más. Ya voy, ya voy. Subieron la cuesta de la parte vieja. Vio la ermita, vio la esquina, vio la verja verde despintada y vio que estaba abierta. Nadie tuvo que decirle nada. Lo supo antes de que el coche se detuviera del todo. Lo supo por la manera en que la puerta de la casa estaba entornada y por la luz encendida en la cocina a las 7 menos cuarto de la tarde, con nadie dentro. Lo supo con esa certeza física y horrible que se te instala en el pecho antes de que el cerebro pueda formular la frase. Se bajó del coche. Nadie lo detuvo esta vez. Entró en el patio, pasó al lado del limonero raquítico y empujó la puerta de la casa con la punta de los dedos. Y allí estaba el silencio. La casa olía a lejía y a comida. En la mesa de la cocina había 2 platos servidos, macarrones con tomate, uno de ellos empezado, con el tenedor caído encima del mantel de hule. Un vaso de agua a medias, un pan cortado por la mitad, la sartén todavía en el fuego apagado. Adrián avanzó por el pasillo como un sonámbulo. Un guardia civil dijo algo a su espalda. «Señor, espere». Pero él ya no oía nada. La primera habitación era la de la niña. Cama deshecha, muñecos, un armario con la ropa dentro. La segunda habitación era pequeña, con una ventana que daba al patio y un colchón individual pegado a la pared. La cama estaba desnuda, las sábanas dobladas en el suelo. El armario abierto de par en par y vacío, con las perchas balanceándose todavía, moviéndose despacio con la corriente de aire de la puerta abierta. Y ese detalle, el de las perchas moviéndose, fue el que le rompió por dentro, porque significaba que se habían ido hacía muy poco, hacía 1 hora, hacía 40 minutos, hacía nada. Debajo de la ventana, en la pared, a la altura de las rodillas de un niño de 7 años, había un dibujo hecho con lápiz directamente sobre el yeso. Un camión de reparto con las ruedas mal hechas y un nombre escrito al lado con letras torpes, el nombre de la empresa de su padre, el nombre que Bruno había visto 1000 veces en la puerta de un almacén y en la gorra que llevaba su padre los sábados. Adrián se dejó caer de rodillas delante de aquella pared y se quedó ahí, con la frente apoyada contra el yeso frío, al lado del dibujo, y no gritó, y no lloró, y no dijo nada, y por dentro se le apagó una luz que llevaba encendida 14 meses. No sabe cuánto tiempo estuvo así. Oía voces por la casa, radios, pasos, alguien preguntando por una tal Nuria Ferrán, alguien diciendo que el vecino de enfrente había visto un coche gris cargando bolsas hacia las 5:30, que había una mujer que no era la de la casa, que iba muy nerviosa. Y entonces le sonó el teléfono en el bolsillo. Lo sacó por pura inercia, con la mano entumecida, y miró la pantalla. Número desconocido. Descolgó y se lo puso en la oreja sin decir nada. Al otro lado no se oyó ninguna voz de adulto. Se oyó una respiración corta, rápida, y un ruido de fondo que parecía de una carretera, y después una vocecita muy baja, muy apretada, hablando casi pegada al micrófono, con el miedo de quien está escondido en un sitio donde no debería estar. «Señor», dijo la voz, «¿es usted el señor de los papeles del cole?» Adrián se puso de pie tan rápido que se mareó y se agarró al marco de la ventana. «Sí», dijo, «sí, soy yo. ¿Quién eres?» «Soy Cándela», dijo la niña, y se le quebró la voz. «Estoy en el baño de una gasolinera y he cogido el móvil de mi madre y me van a pillar». «Cándela, escúchame», dijo él, y se obligó a hablar muy despacio, con toda la calma que no tenía, porque supo que aquellos eran los segundos más importantes de toda su vida. «Escúchame, cariño, ¿Dani está contigo?» «Sí», dijo ella, «está en el coche con la otra señora. Está llorando y no quiere ir». «¿Sabes dónde estáis?» «En la gasolinera de la salida de la autovía, la de después del puente». «Y, señor», dijo la niña, y ahora sí que lloraba, «mi madre está discutiendo con la señora. Mi madre no quiere seguir. Y la señora dice que nos vamos a la casa de la montaña, la de la abuela, la de al lado del pantano, donde no hay cobertura y no nos encuentra nadie». Adrián ya estaba corriendo por el pasillo. «Cándela», dijo, gritando ahora,
con el teléfono aplastado contra la oreja y los guardias civiles girándose hacia él en la cocina. «Candela, no cuelgues». No cuelgues, ¿me oyes? No cuelgues. Nuria Ferrán entró por su propio pie en el cuartel de la Guardia Civil a las 11:15 de la noche de aquel mismo jueves, con su hija dormida en brazos y una bolsa de deporte colgada del hombro. Y lo primero que dijo, antes de que nadie le preguntara nada, fue una frase que quedó escrita literalmente en el atestado. «Vengo a contarlo todo, y quiero que conste que vengo sola y que nadie me ha obligado». Lo que ocurrió en aquella gasolinera de la autovía no lo supieron con detalle hasta después, cuando ella lo contó sentada delante de una mesa metálica, con un vaso de plástico entre las manos y los ojos hinchados. Marina la había llamado a las 5:15 de la tarde del miércoles, poco después de que Adrián apareciera en la verja, y le había dicho que preparara 2 bolsas, que se iban esa noche, que había un problema. Nuria le preguntó qué problema, y Marina le contestó que eso no era asunto suyo, que había cobrado durante 1 año y que ahora tocaba cumplir. Estuvieron 2 días metidas en la casa con las persianas bajadas. El jueves por la tarde salieron. Y en la gasolinera, mientras la niña se escondía en el baño con el móvil, Nuria se plantó por primera vez. «Le dije que hasta aquí», contó ella con la voz plana. «Le dije que yo había visto las fotos de ese hombre con el niño, que había visto la sentencia, que no había ninguna orden de alejamiento, que no había nada de lo que ella me había contado». Y ella me miró y me dijo una cosa que se me quedó clavada. Me dijo: «Nuria, tú no lo entiendes. Yo no le he quitado un hijo. Yo le he quitado lo único que le importaba de verdad, que es ganar». Y entonces supe que me había pasado 1 año de mi vida guardándole un niño a una mujer que no lo quería, dijo Nuria, que lo estaba usando. Marina se marchó de la gasolinera sola, con Bruno en el coche gris, y Nuria se quedó allí, en el arcén, con su hija llorando agarrada a su pierna, y en vez de huir, cogió un taxi y se fue derecha al cuartel. Su declaración duró 5 horas. Lo contó todo, y lo contó con una precisión que a la instructora del caso le pareció, según dijo después, la de alguien que llevaba meses ensayando aquella confesión en su cabeza sin atreverse a decirla en voz alta. Contó cómo se conocieron, en el gimnasio, 3 años antes, y cómo Marina se le fue acercando poco a poco, con esa habilidad que tienen algunas personas para detectar la soledad ajena, y cómo empezó a contarle su historia, siempre a trozos, siempre con lágrimas, siempre dejando lo peor para el final, hasta que Nuria acabó sintiendo que ayudarla no era un delito sino un deber moral. Contó el otoño en que apareció con el niño dormido en el asiento de atrás y le dijo que ya no había marcha atrás. Contó los sobres. 600 euros en billetes de 50, siempre en un sobre blanco, siempre a principios de mes, siempre en mano. Contó que ella misma le dijo que no quería el dinero y que Marina le contestó que lo cogiera igual, y comprendió después, cuando fue demasiado tarde, para qué servía aquel dinero, que no era para el niño, era para que ella tuviera algo que perder. Y contó lo peor, lo que hizo que la instructora tuviera que parar la grabación un momento y salir de la sala. Contó las tardes en que Marina se sentaba con Bruno en el sofá y le repetía, con una voz muy dulce, muy tranquila, siempre las mismas frases. Que su padre se había ido a vivir a otro país con otra señora. Que su padre no había preguntado por él ni una sola vez. Que si su padre lo quisiera, ya lo habría encontrado, porque los papás que quieren a sus hijos los encuentran. Que ella era la única que se había quedado. Contó que al principio el niño lloraba y decía que no, que su padre lo iba a buscar, que su padre tenía camiones y que iba a venir con un camión. Y contó cómo, a lo largo de los meses, el niño dejó de decir eso. Y después dejó de preguntar. Y después dejó de hablar casi del todo. ¿Le decía usted que se lo repetía? ¿Cada cuánto?, preguntó la instructora. Casi cada semana, contestó Nuria, y se tapó la cara. Todo aquello, puesto en un papel, con firma y fecha, cambió el caso de una manera radical y casi violenta. La misma inspectora que durante 14 meses había mirado a Adrián con lástima profesional, se pasó 3 noches seguidas sin ir a su casa. La instructora del juzgado,
una jueza de 40 y pocos años con una fama de meticulosa que rozaba lo insoportable, ordenó en menos de 24 horas todo lo que había que ordenar. Se rastrearon las cuentas. Se rastreó el teléfono. Aparecieron las transferencias que Marina había ido sacando en efectivo de una cuenta que compartía con su madre mes a mes, siempre la misma cantidad, con una regularidad de nómina. Aparecieron mensajes borrados y recuperados. Apareció la matrícula del coche gris en 3 cámaras de la autovía. Y apareció sobre todo una casa rural en un pueblo de 12 vecinos en la sierra, a hora y media de Valencia, subiendo por una carretera de curvas hasta un embalse. Una casa que había pertenecido al padre de Marina y que ahora figuraba a nombre de su madre, una mujer de 71 años que llevaba 2 años sin bajar al pueblo y a la que los vecinos apenas veían. Adrián estuvo presente cuando Vicente le enseñó la ficha catastral en la pantalla del ordenador. Miró la foto aérea, el tejado rojo entre los pinos, el camino de tierra, y sintió algo muy extraño, que fue la ausencia total de emoción. Ya no le quedaban nervios, solo quedaba una determinación fría y limpia. La jueza firmó la entrada y registro un domingo a las 9 de la noche. La operación se fijó para el lunes a las 7:30 de la mañana, porque a esa hora, dijo el sargento que la dirigía, la gente está en casa, está desayunando y está tranquila. Y aquella noche, la última noche, Adrián Requena hizo una cosa que no había hecho en 14 meses. Fue a la habitación de su hijo, cambió las sábanas, sacó la ropa del armario y la puso encima de la cama, comprobó las tallas y se dio cuenta de que todo le iba a quedar pequeño, absolutamente todo. Y entonces se sentó en el borde del colchón con un jersey azul entre las manos y por fin lloró, pero no de miedo, sino de otra cosa para la que no tenía nombre. Y después bajó al garaje, cogió las llaves y sacó el camión. Nadie le había dicho nunca a Adrián Requena que recuperar a un hijo puede doler más que perderlo, y por eso no estaba preparado para lo que ocurrió aquel lunes por la mañana en la cocina de una casa de montaña. La operación fue rápida, silenciosa y absolutamente antidramática, como suelen ser las cosas cuando las hace gente que sabe hacerlas. 3 vehículos subieron el camino de tierra con las luces apagadas. A las 7:32, 2 agentes llamaron a la puerta principal. A las 7:35, la madre de Marina abría con una bata acolchada y cara de no entender nada. A las 7:36, Marina Vilanova salía del pasillo con un jersey de lana y las manos vacías. Se detenía en el marco de la puerta, miraba a los agentes, miraba los coches, y no gritaba, y no corría, y no lloraba. Se quedó muy quieta, y después, según consta en el atestado, dijo una sola frase. «Ya era hora», dijo, «llevo 1 año esperándoos». Adrián estaba en el último coche, 200 metros más abajo, y tenía la orden estricta de no moverse hasta que un agente subiera a buscarlo. Fueron los 11 minutos más largos de su existencia. Miraba al tejado rojo entre los pinos y contaba respiraciones y no pensaba en nada. Y entonces, un guardia civil apareció por la curva y le hizo un gesto con la mano. Subió a pie, cruzó el porche. Un agente le puso la mano en el pecho antes de la puerta de la cocina y le habló muy bajo, muy despacio, con una amabilidad casi profesional. «Escúcheme una cosa, señor Requena. El niño está bien, no está herido, no está asustado, está tranquilo. Pero yo he hecho esto muchas veces y le voy a pedir un favor. No corra, no lo coja en brazos, no llore, deje que sea él». Adrián asintió sin entender del todo y entró en la cocina. Y allí estaba su hijo. Estaba sentado en una silla de madera demasiado alta para él, con los pies colgando, delante de un tazón de leche con galletas. Llevaba un pijama azul con estrellas y el pelo aplastado del lado izquierdo. Tenía una galleta a medio mojar en la mano. Había una agente sentada a su lado, hablándole en voz baja de algo sin importancia. El niño levantó la cabeza y lo miró. Adrián se quedó de pie en la puerta, con las manos colgando a los lados del cuerpo, y sintió que se le doblaba al suelo. «Bruno», dijo. El niño lo miró un rato largo, sin miedo, sin alegría, con una atención tranquila y educada, como se mira a un adulto que ha entrado en una habitación y que probablemente va a decir algo que no te interesa. Y después bajó la vista,
Mojó la galleta en la leche y le dio un mordisco. La agente le puso una mano suave en la espalda al niño. «Dani», dijo ella, «mira quién ha venido». Y entonces el crío habló, y su voz era exactamente igual que la que Adrián había estado intentando recordar durante 14 meses. La misma voz, un poco más grave, un poco más ronca, la voz de su hijo. Y lo que dijo esa voz fue lo siguiente. «Ese es mi padre», dijo, sin ninguna emoción, como quien identifica un objeto. «El que se fue». Adrián dio 2 pasos y se puso de rodillas en el suelo de baldosas, a 1 metro de la silla, para tener los ojos a la altura de los ojos del niño. «Yo no me fui», dijo, y la voz le salió rota, y se odió por eso, porque le habían pedido que no llorara, y no era capaz. «Bruno, escúchame, yo no me fui a ningún sitio. Yo te he estado buscando todos los días, desde que te fuiste. Todos». El niño lo miró con una expresión que Adrián no le había visto nunca. No era rabia, era peor. Era una especie de compasión cansada. La mirada de alguien que ha oído muchas mentiras y ha aprendido a no discutirlas. «No es verdad», dijo Bruno con mucha calma. «Tú te fuiste a otro país, con otra señora. Mamá me lo contó». Adrián notó que se le cerraba la garganta. «Mamá te mintió», dijo. Y el niño hizo entonces una cosa terrible, que fue encogerse de hombros. El mismo gesto del truco de magia, el mismo gesto que le había enseñado su padre en un sofá cuando tenía 2 años y medio, pero vaciado de todo, convertido en un movimiento sin sentido. «Vale», dijo. Adrián alargó una mano muy despacio, con el pulso desbocado, y la dejó abierta encima de la mesa, cerca de la mano del niño, sin tocarlo. «¿Te acuerdas del camión?», preguntó. Bruno lo miró. «¿Te acuerdas de que los sábados por la mañana íbamos al almacén y te subías a la cabina y tocabas el claxon y luego me decías que ese camión era tuyo y que cuando fueras mayor ibas a llevarlo a Francia?» Algo se movió en la cara del niño. Muy poco. Un temblor mínimo en el labio de abajo. Un parpadeo. Nada más. «He venido con él», dijo Adrián, y ya no podía casi ni hablar. «Está abajo, en el camino. Es el rojo. He venido con el camión». Y entonces Bruno hizo la pregunta que le partió el corazón por la mitad, y la hizo sin mirarlo, mirando la leche, con una voz muy pequeñita, la voz de un niño de 7 años que ha estado calculando algo durante mucho tiempo en la oscuridad de un cuarto sin sábanas. «Si me querías», dijo, «¿por qué has tardado tanto?». Adrián Requena bajó la cabeza y no contestó, porque no había ninguna respuesta que le pudiera dar a un niño de 7 años que fuera verdad y que fuera suficiente al mismo tiempo. Y porque en ese momento comprendió, con una lucidez espantosa, que la parte difícil no había terminado, sino que empezaba justo ahí, en aquella cocina de montaña, con un tazón de leche enfriándose entre los dos. El niño se dejó abrazar. Eso fue todo. Se dejó. Se quedó de pie, con los brazos pegados al cuerpo, rígido como una tabla, mientras su padre lo apretaba contra el pecho y le olía el pelo, y lloraba en silencio con la boca abierta contra su cabeza. Y por encima del hombro del niño Adrián veía la ventana y los pinos y el cielo gris de noviembre, y pensaba, con una claridad absoluta y helada, que había recuperado a su hijo y que todavía no lo tenía. Lo más difícil de aquel juicio no fue oír lo que dijo Marina Vilanova. Lo más difícil fue descubrir que una pequeña parte de lo que dijo era verdad. Se celebró casi un año después, en una sala pequeña de la Ciudad de la Justicia, con 20 sillas de público y un radiador que hacía ruido. Adrián llegó con traje, afeitado, con 11 kilos recuperados y unas ojeras que ya no eran de insomnio, sino de cansancio normal, del cansancio de la gente que duerme mal porque su hijo se despierta gritando a las 3 de la mañana. Marina entró tranquila. Ese fue el detalle que a todos les llamó la atención y del que se habló después en los pasillos. No entró rota, ni desafiante, ni humillada. Entró como quien va a una reunión de trabajo en la que va a explicar por fin, por escrito y con calma, algo que lleva mucho tiempo queriendo explicar.
Su abogado intentó la línea de la salud mental. Ella no le dejó. Cuando la fiscal le preguntó si reconocía haber ocultado deliberadamente a su hijo, ella contestó que sí. Cuando le preguntó si reconocía haber pagado a Nuria Ferrán para mantenerlo escondido, contestó que sí. Cuando le preguntó si reconocía haber mantenido a un menor de 7 años sin escolarizar y sin asistencia sanitaria durante 14 meses, contestó que sí. Y añadió que el niño había comido caliente todos los días. Y cuando la fiscal le preguntó por qué, Marina Vilanova se giró en la silla, buscó a Adrián con los ojos entre el público, lo encontró y le habló directamente a él, delante de todo el mundo, con una voz serena que no levantó ni una sola vez. Porque tú nunca perdiste nada, dijo. La jueza le advirtió que se dirigiera al tribunal. Ella asintió, se volvió hacia adelante y siguió hablando. Y ya no paró. Contó su versión. Contó que se casó a los 26 años con un hombre que trabajaba 16 horas al día. Contó que se quedó embarazada y que él estaba en Zaragoza. Contó que el niño nació un martes y que él llevó al hospital a las 11 de la noche, después de firmar unos papeles. Contó que en 7 años él no fue a una sola reunión del colegio, ni a una función de Navidad, ni a una revisión del pediatra. Contó que ella se quedó en casa, que dejó su trabajo, que se apagó despacio, y que cuando le dijo que se sentía sola, él le contestó que todo lo que hacía, lo hacía por ellos. Contó el divorcio. Contó los abogados de él, 3, muy buenos, muy caros. Contó que ella tuvo uno de oficio y que perdió el piso, y perdió el coche, y perdió la mitad de las noches con su hijo, y que salió de aquel juzgado con 38 años, sin trabajo, sin casa, y con la sensación de que el hombre que nunca había estado en su vida acababa de ganarle también aquello. Y por eso, dijo, muy despacio, mirándose las manos, le quité lo único que sabía que le iba a doler. No le quité un hijo, le quité una victoria. Se hizo un silencio enorme en la sala. Adrián estaba sentado en la tercera fila con las manos apretadas entre las rodillas y lo peor de todo, lo que nunca le contó a nadie, ni siquiera a la psicóloga, fue que mientras la oía hablar no sintió odio, sintió vergüenza, porque todo lo que ella había contado sobre las funciones de Navidad y las reuniones del colegio y el pediatra era rigurosamente cierto. Porque era verdad que él había construido una empresa con 120 empleados y una flota de camiones, mientras su hijo aprendía a atarse los cordones con otra persona. Porque era verdad que durante 7 años se había convencido de que estar ausente era una forma de amor y que hacía falta que le robaran al niño para descubrir que no lo era. Nada de eso justificaba lo que ella había hecho. Nada. Un niño no es una herramienta para castigar a un adulto, y 14 meses encerrado en una casa, con las persianas bajadas, sin colegio, sin médico, sin amigos, oyendo cada semana que su padre lo había abandonado, no es un acto de dolor. Es un daño hecho con las manos y con el tiempo, deliberado, sostenido y frío. Pero cuando le tocó declarar a él, y la fiscal le preguntó si tenía algo que añadir, Adrián se puso de pie y no dijo lo que llevaba escrito en un papel doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. Dijo otra cosa. Dijo que sí, que él había sido un padre ausente, y que eso no era delito, pero que era una culpa, y que la iba a cargar toda su vida. Dijo que su exmujer había hecho algo mucho peor, que era convencer a un niño de que no lo querían. Y dijo, para sorpresa de su propio abogado, que retiraba la petición de la pena máxima que habían presentado, y que solicitaba al tribunal que en la sentencia se incluyera un tratamiento psicológico obligatorio para ella, y que se dejara abierta, dentro de muchos años, y solo si su hijo algún día lo pedía, la posibilidad de un contacto supervisado. Vicente lo agarró del brazo cuando volvió a sentarse. «¿Estás loco?», le susurró. «Tenías el caso ganado. Podías haberla enterrado». Adrián se quedó mirando la nuca de Marina, 3 filas más adelante. «Ya sé que podía», contestó. «Pero mi hijo tiene 8 años y va a crecer, y algún día me va a preguntar qué hice yo aquí dentro».
y no quiero contarle que también gané. La sentencia llegó 7 semanas más tarde. Fue condenada. Nuria Ferrán, cuya declaración había sido la que había permitido encontrar al niño, recibió una pena muy inferior, suspendida, con trabajos en beneficio de la comunidad, y salió del juzgado llorando y sin mirar a nadie. Adrián la alcanzó en la escalera de la calle. Ella se paró en seco, aterrorizada, esperando cualquier cosa. «Solo quería darle las gracias», dijo él. Nuria abrió la boca y no le salió nada. «Usted se equivocó», dijo Adrián. «Se equivocó de una manera horrible. Pero cuando lo supo, hizo lo único que había que hacer. Y su hija se paró delante de mí en la puerta de un colegio cuando llevaba 14 meses sin que nadie se parara. Y entonces se dio la vuelta y bajó los escalones, y al final de la escalera, apoyado en el capó del coche, con una mochila azul en la espalda y las manos metidas en los bolsillos, lo estaba esperando un niño flaco de 8 años que todavía no lo llamaba papá. El día que Bruno Requena volvió a decir la palabra papá fue un jueves de febrero. Llovía. Y no ocurrió en una consulta, ni en un cumpleaños, ni en un abrazo de película, sino delante de una farola oxidada en la puerta de un colegio, y su padre casi no lo oyó. Pero para llegar hasta ahí hicieron falta 14 meses más, exactamente los mismos que había durado la ausencia. Adrián pensó muchas veces en esa simetría y llegó a odiarla. Los primeros días en casa fueron un desastre silencioso. El niño era educadísimo, ese fue el horror. Pedía permiso para ir al baño, daba las gracias por todo, comía lo que le pusieran sin protestar y dejaba el plato limpio incluso cuando no le gustaba. Se levantaba de la cama y la hacía él solo, con las esquinas metidas, con una precisión de cuartel. Un niño de 8 años no se comporta así. Un niño de 8 años protesta, exige, se enfada, tira cosas. Bruno no molestaba nunca, y la psicóloga se lo explicó a Adrián en la segunda sesión, con una frase que a él le quitó el sueño durante semanas. «Los niños que no molestan», dijo ella, «son niños que han aprendido que molestar es peligroso». Por las noches gritaba. No se despertaba del todo. Se sentaba en la cama con los ojos abiertos y gritaba durante 20 o 30 segundos, y después se volvía a dormir sin acordarse de nada. Adrián empezó a dormir otra vez en el suelo de su cuarto, sobre una manta, igual que cuando el niño no estaba, y la ironía de eso tampoco se le escapó. Vendió el 60% de la empresa aquel invierno. Vicente le dijo que era una barbaridad, que estaba tirando 15 años de trabajo. Adrián firmó igual. Se quedó con una participación pequeña y un puesto en el consejo que le ocupaba 2 mañanas al mes, y por primera vez en su vida adulta, empezó a estar en su casa a las 5 de la tarde. Aprendió a cocinar. Mal, pero aprendió. Aprendió a peinar a un niño. Aprendió los nombres de los profesores. Aprendió que hay una diferencia entre estar en la misma habitación que tu hijo y estar con tu hijo, y que esa diferencia se mide en preguntas hechas y en silencios respetados. Y Candela siguió en sus vidas. Eso fue lo que nadie entendió y lo que Adrián nunca intentó explicar. Nuria Ferrán había hecho algo imperdonable, y sin embargo aquella niña de las botas amarillas era la única persona en el mundo con la que Bruno hablaba de verdad. Se conocían desde el otro lado, desde la casa de las persianas bajadas, desde los macarrones con tomate y la habitación sin sábanas. Ella era el único puente entre los dos mundos del niño. Así que 2 sábados al mes, Adrián conducía 26 kilómetros hasta Alborín, aparcaba en la cuesta de la ermita y esperaba en el coche mientras los 2 críos jugaban en el patio, al lado del limonero raquítico, y Nuria y él tomaban café de pie en la puerta de la cocina sin hablar apenas, porque no había mucho que decir y porque ninguno de los dos necesitaba decirlo. Bruno tardó 4 meses en llorar delante de él. Fue una tarde tonta, por un vaso de zumo que se cayó al suelo, y de repente el niño se puso a llorar de una manera brutal, con la cara roja, gritando que él no había hecho nada, que no le pegara, y Adrián se quedó paralizado en mitad de la cocina, y después se sentó en el suelo, entre los cristales, y no lo tocó, y no le habló, y solo se quedó ahí sentado con él,
hasta que se le pasó, que fue casi una hora. Aquella noche el niño se quedó dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en su pierna. Y así, poco a poco, mes a mes, sin ningún momento glorioso, sin ninguna escena de película, un hombre y un niño fueron aprendiendo otra vez a ser padre e hijo. El jueves de febrero, del que hablábamos al principio, Adrián lo llevó al colegio nuevo, uno público, cerca de casa, al que Bruno había empezado a ir en septiembre, y donde ya tenía 2 amigos, y un mote que odiaba, y una profesora que le gustaba. Llovía. Esa lluvia fina y terca de Valencia, que no llega a mojar del todo, pero acaba calándote hasta el hueso. Cruzaron la calle cogidos de la mano, y, al llegar a la esquina, Adrián se paró de golpe. Delante de la puerta del colegio había una farola, y en la farola, pegado con cinta adhesiva reseca, medio despegado por una esquina, decolorado por 18 meses de sol y de agua, hasta quedar convertido en un fantasma amarillento, quedaba todavía uno de sus carteles. Se veía apenas la silueta de un niño con un helado de fresa. Se veía, borrosa, la palabra desaparecido. Adrián soltó la mano de su hijo y se acercó despacio. Puso los dedos en el borde del papel y tiró, y el cartel se despegó entero, empapado, blando, y se le quedó colgando de la mano como un trapo. Se quedó ahí, quieto, bajo la lluvia, mirándolo. Y notó una mano pequeña que le agarraba la manga del abrigo. Bruno estaba a su lado, con la mochila azul a la espalda, mirando el papel arrugado. No dijo nada durante un rato largo. Después levantó la cabeza y miró a su padre a la cara, con los ojos entrecerrados por la lluvia, y habló muy bajito, tan bajito que Adrián tuvo que agacharse para oírlo. «Papá», dijo, «tira eso, que ya está». Y echó a andar hacia la puerta del colegio. Adrián Requena se quedó ahí de pie en la acera, con un papel mojado en la mano y 44 años a la espalda, y sintió que se le rompía algo dentro que llevaba mucho tiempo pidiendo romperse, y no hizo ningún ruido, y no se movió, y dejó que la lluvia le cayera por la cara todo el tiempo que hizo falta. Después, dobló el cartel en 4, se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón, porque hay cosas que uno no tira aunque le digan que ya está, y cruzó la calle detrás de su hijo. Y esta es la parte que conviene decir en voz alta, porque es la única lección que deja esta historia. La venganza no siempre grita. A veces no rompe nada, no deja marcas, no sale en los periódicos. A veces la venganza es una mujer sonriendo en la cocina de un pueblo pequeño, repitiéndole todas las semanas a un niño de 7 años, con mucha dulzura, que su padre no lo quiere. Se tarda un segundo en decirlo, se tardan años en desmontarla. Y el que paga la factura nunca es el adulto al que iba dirigido el golpe, sino el niño que estaba en medio, sin entender nada, aprendiendo a no molestar. Bruno Requena tiene hoy 10 años, juega al fútbol de portero, duerme del tirón casi todas las noches y le sigue dando miedo el ruido de las aspiradoras. Su padre lo lleva al colegio todos los días y ya no hay ningún cartel en ninguna farola de esta ciudad.